Hola, buenos días. En el tema de hoy vamos a ver cómo contar los átomos en un compuesto. Podría parecernos una actividad muy sencilla, pero a veces es complicado a la hora que vemos los coeficientes y los subíndices y no sabemos a qué elemento pertenece cada uno. Aquí vemos un compuesto eh, con varios elementos. Se llama carbonato de amonio. Tiene nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. Y nos presenta aquí algo raro, los paréntesis. No sabemos ese 2 a qué es lo que va a modificar en cuanto a mi molécula o qué es lo que significa. Bien, para empezar, ¿cuántos carbonos podríamos nosotros decir que vemos ahí en el compuesto? Podríamos decir que vemos allí un número 2. Entonces podrían pensar que son dos átomos de carbono, pero en realidad ese 2 es el subíndice que pertenece aquí al amonio. Entonces, ¿cuántos carbonos tenemos en realidad? Cuando no tenemos ningún número, nosotros debemos de saber o de tener en cuenta que el no tener un número significa lo mismo que si tuviéramos ahí un 1. No se pone para no repetirlo, pero nosotros debemos de saberlo por regla general, que significa que solamente tenemos un átomo. Entonces, átomos de carbono, ¿cuántos tendríamos en nuestra molécula? 1. Ahora vemos acá otro compuesto del lado derecho, el fosfato tricálcico. Y queremos saber cuántos átomos de fósforo hay. Como les acabo de mencionar, y les dije que si no teníamos ningún número como subíndice, nosotros podríamos decir que solamente tenemos un átomo de fósforo. Pero nosotros vemos aquí entre paréntesis el fosfato y que afuera tenemos un número 2. Ese número 2 del subíndice me va a afectar o modificar todo lo que se encuentra dentro del paréntesis. Esto era lo que les mencionaba, que podríamos decir que es 1, pero está dentro del paréntesis. Entonces, ¿cuántos fósforos tendríamos en total? 2. Solamente 2. Este subíndice 3 pertenece al calcio. Recordamos lo que son subíndices y coeficientes para no confundirnos. Ahí tenemos el oxígeno, el símbolo del oxígeno, y como subíndice tenemos el número 2. Es una molécula de 2 oxígenos. Ese 2, que está representado en color amarillo, se le llama subíndice y este nos va a indicar el número de átomos de cada elemento. Si nosotros lo modificamos, estamos modificando nuestra sustancia. Siempre se escriben del lado derecho y en la parte inferior. En este caso, nosotros solamente tendríamos 2 oxígenos. Ahora, si yo le pongo un 3 del lado izquierdo, este 3 se le conoce como coeficiente y va del mismo tamaño que mi símbolo químico. Este me va a indicar el número o partes o moléculas que intervienen en la reacción. No cambia la sustancia, solamente vamos a cambiar la cantidad de moléculas que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos oxígenos tendríamos si dejáramos nuestro coeficiente y nuestro subíndice? Para eso tenemos que multiplicarlo. Nuestro coeficiente de 3 por nuestro subíndice de 2 y nos da como resultado 6. Entonces, si nosotros viéramos esa expresión, podríamos decir que tendremos 6 átomos de oxígenos.
Ahora, aquí podemos ver otro compuesto, el hidróxido de plomo. Y fue lo mismo que mencionamos en la primera diapositiva, que aquí tenemos un paréntesis. Este compuesto está formado por 3 elementos: el plomo, el oxígeno y el hidrógeno. El oxígeno y el hidrógeno están encerrados en un paréntesis y quiere decir que se van a repetir esta expresión 2 veces. Entonces, si nosotros nos preguntáramos por el hidrógeno, ¿cuántos hidrógenos hay en esta molécula? Diríamos que tiene 2. ¿Sí? Y el oxígeno, que como no tiene ningún número, tiene aquí el número 1. Entonces, un oxígeno, que lo voy a multiplicar por el 2 que nosotros tenemos aquí afuera del paréntesis, me va a dar como resultado que tengo 2 oxígenos. Y mi hidrógeno, que tengo aquí en la parte interior de mi paréntesis, lo voy a multiplicar también por el 2 externo, el subíndice externo, y me va a dar como resultado que tengo 2 hidrógenos. Y me falta el plomo. ¿El plomo qué número tiene aquí? Ninguno. Entonces, si no tiene ningún número ni a la derecha ni a la izquierda, quiere decir que solamente tengo un átomo de plomo. Ahora, si yo le coloco un número 3 al inicio, me va a modificar todo lo que se encuentre hacia la derecha. Quedamos que este me va a modificar la cantidad, más no la estructura de mi compuesto. Este coeficiente solamente se pone al inicio de cada uno de los compuestos. No puedo tomar y meter este 3 aquí en medio del oxígeno y del hidrógeno, o en medio del plomo y del ion. Siempre tiene que ir en la parte izquierda al inicio. Entonces eso me modificaría a que todos los tengo que multiplicar por el 3. Los dos oxígenos que ya tenía debido al paréntesis, lo multiplico por el 3 y me va a dar 6. El hidrógeno hago exactamente lo mismo y también me va a dar 6 átomos. Y el plomo se quedaría con el número 3. Entonces tengo mis 3 átomos de plomo, mis 3 por el 2, 6 de oxígeno, y lo mismo con el hidrógeno, el 3 por el 2. Tenemos este otro compuesto, ¿sí?, que se llama cloruro de tetraacuadiclorocromo 3. Diferenciamos cuántos elementos son los que están aquí. Tenemos el cromo, el hidrógeno, el oxígeno y tenemos cloro. Hago esta diferenciación para no confundirnos a la hora de contar los átomos. Ustedes pueden hacerlo primero así, para en lo que se familiarizan, y después lo pueden hacer utilizando solamente un cloro. Bien, voy a enunciar aquí abajo en forma de lista cada uno de los elementos que se encuentran en mi compuesto: el cromo, el hidrógeno, el oxígeno, cloro 1 y cloro 2. ¿Qué número tengo aquí a la derecha del cromo? Ninguno, entonces estoy asumiendo que solamente tengo un átomo de cromo. Del hidrógeno, ¿qué número tengo a la derecha? El número 2. Y de mi oxígeno, ¿qué número tengo a la derecha? El 1, porque no tengo ninguno. De mi cloro 1 tengo el número 2. Y de mi cloro número 2 tengo no tengo ningún número, entonces le coloco el número 1. Después, si hay algún paréntesis que me vaya a modificar alguno de los elementos que yo tengo aquí adentro, entonces voy a fijarme en cuál de ellos tiene paréntesis, que es el agua. Entonces
yo debo de multiplicar los elementos que están dentro del paréntesis por el subíndice del paréntesis. Entonces en este caso lo multiplico por 4. 2 por el 4 me va a dar 8 átomos de hidrógeno y el oxígeno me va a dar 4 porque solamente tengo un átomo de oxígeno dentro del paréntesis. Lo multiplico por el subíndice 4 y el 4 me da como resultado. Después veo si en mi corchete hay algún número, veo que no, es 1, entonces me va a dar lo mismo. Si yo le coloco del lado izquierdo el número 2, todos los elementos que tengo aquí los voy a multiplicar por 2, me va a dar 2 cromos, 16 hidrógenos, 8 oxígenos, 4 cloros 1 y 2 cloros 2. Después tengo que sumar los cloros y el resultado final sería 2 átomos de cromo, 16 átomos de hidrógeno, 8 átomos de oxígeno, 6 átomos de cloro. De esa manera pueden hacerlo secuencialmente. El conteo de los átomos de cada uno de los compuestos en caso de que sean compuestos difíciles o muy complicados, de que lo hagan de manera que no sea sistemática. También a la hora que les vayan a pedir cuántos son los átomos totales, solamente lo único que tienen que hacer es sumar el número total de cada uno de los elementos. Es decir, voy a sumar el 2 del cromo, el 16 del hidrógeno, 8 del oxígeno y 6 del cloro, y me da como resultado 32 átomos totales. Tiene esa molécula. Tenemos aquí otros dos compuestos, el ácido sulfúrico y el hidróxido de bario. En el ácido sulfúrico distingo 3 elementos diferentes: el hidrógeno, el azufre y el oxígeno. El hidrógeno tengo 2 átomos, de azufre, como no tengo nada, le pongo un 1, y oxígeno tengo 4. Ese sería el conteo para si nosotros tuviéramos así la molécula sencilla. En cambio, en el hidróxido de bario también tengo 3 elementos, solamente el bario, el oxígeno y el hidrógeno. Tengo un átomo de bario, no tengo ningún número a la derecha. El oxígeno tampoco tengo ningún número, entonces es un 1, y el hidrógeno también. Recordamos que como están adentro del paréntesis, lo tengo que multiplicar por el subíndice del paréntesis y me va a dar como resultado un 2. Y el hidrógeno también lo multiplico por el subíndice del paréntesis y me da como resultado también un 2. Si yo le pongo en el ácido sulfúrico, que es el que está a su lado izquierdo, un número 5, es decir, en su coeficiente, le pongo un 5, yo tengo que multiplicar todos y cada uno de los átomos, de los elementos, por 5. Me va a dar 10 hidrógenos, 5 azufres y 20 oxígenos. Si la molécula del hidróxido de bario lo multiplico le coloco un 4 en el coeficiente, todos los tengo que multiplicar por 4. Entonces serían 4 barios, 8 oxígenos y 8 hidrógenos. Espero que les haya quedado claro cómo es que se hace el conteo de cada uno de los átomos presentes en las moléculas. Y aquí les dejo unos ejercicios para que practiquen. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme.